tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Ayer se celebró en Costa Rica, hace 24 años más o menos, por decreto ejecutivo, me parece que era el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez, la ley 8030, que dice así: créase el Día Nacional de la Biblia, que se celebrará el primer sábado de septiembre de cada año y tendrá como objetivo el fortalecimiento de los valores morales y espirituales del individuo. Luego, unos 9 años después, se decretó que el Ministerio de Educación Pública tenía que hacer una semana como parte del currículum de las actividades propias del Ministerio de Educación, pero llegaron 2 gobiernos ateos, más que todo ateos, electos por la mayoría de los ticos. Así que cada país tiene lo que se merece. Si eso fue lo que eligieron, eso fue. Que no quisieron, porque fue en ese tiempo donde el programa del Ministerio de Educación, también como base, que se garantizara un proyecto para que en Ministerio de Educación, todo lo que es escuelas públicas y colegios públicos, se celebrara la Semana de la Biblia como parte de las actividades. Obviamente, hasta el año antepasado y el pasado, el actual gobierno rescató, desempolvó este proyecto que era ley desde hace 15 años, 9 años después de la promulgación. A nivel mundial, el mundo cristiano celebra el mes de la Biblia por diferentes razones, pero realmente el deseo mío no es hacer aquí una explicación de leyes ni nada de esta cosa, pero sí siempre subrayo porque los costarricenses en las elecciones se nos olvidan que hay que leer lo que los partidos están diciendo. Y este partido que tuvo el PAC, directamente así se llamaba, creo, dijo que eran ateos y que iban para esto y para lo otro. Y obviamente era eliminar todo lo que se refiriera a Dios. Y no me extraña que algún día se vuelva a repetir esta triste página de la historia de Costa Rica, porque así es como está el mundo. Fíjense ustedes, hermanos, que hacen un gran descubrimiento y un burumbum y noticias en todos los medios y en todos los idiomas, que se encontró en Marte una célula de una bacteria. Y el título por este gran descubrimiento es: hay vida en Marte. Pero este mismo mundo, desde Naciones Unidas y otras instituciones, dicen que un niño de 2 meses no es una vida, que se puede abortar. Una célula sí es vida en Marte, pero aquí un chiquito no es una vida, se puede abortar. Esa es la realidad del mundo en el cual usted y yo vivimos. Entonces, todo lo que podamos exaltar de valores, ¿quién sino todos aquellos y aquellas, llámense evangélicos, católicos y todo eso, que sean cristianos, exaltar lo que siempre a lo largo de la historia ha sido muy atacado? Y en este caso es las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta congregación, además de que es el mes de la independencia, que se hacen cositas por ahí, celebramos el mes de la Biblia. Y entonces ayer, que era el Día Nacional, el mes de septiembre por completo, empecé a hablarles de un tema que tiene que ver sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. Y la temática de este mes, aunque voy a estar hablando de consejería, recuerden que les anuncié, voy a hablar del consejo de Dios, que es el consejo de su palabra. Así es que probablemente vamos a variar algunos de los temas, no todos, que siempre acostumbramos en septiembre, no porque solo septiembre debemos de leer la Biblia,
sino para sobreenfatizar y hasta el cansancio decirle a la gente: en este mes de septiembre queremos recordarles que lo único que no cambia en el mundo es dos cosas: los seres humanos nunca cambian y las Sagradas Escrituras. Por eso es que no cambian, porque el hombre nunca cambia. Entonces, desde los inicios el hombre es maluco. Desde los inicios Dios, de lo único que se arrepintió Dios haber creado, no piensen en los terciopelos, no piensen en los lagartos, solo piensen en una verdad: me pesa en el alma haber hecho al hombre. 3 veces. Otra versión dice: me arrepiento haber creado al hombre, porque todo su estilo está inclinado al mal. De hecho, que encontramos incesto, violaciones, abusos sexuales, físicos, estafas, robos de un hermanillo al otro, todo eso desde hace 5,000 o 6,000 años, que nos dice a toda luz que el ser humano siempre ha sido fregado, solo que el tiempo hace que nuestras conductas pecaminosas varíen, pero el origen de la maldad es el mismo: la ausencia de Dios en nuestro corazón, y cuando la palabra de Dios no es la máxima autoridad en nuestras vidas. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo 1. En el Salmo 1, un salmo muy conocido, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí no dice que el hombre que medita en la ley del Señor y en ella está su delicia y medita en ella de día y de noche, no dice que nunca peca, no dice que nunca le pasan cosas malas o tristes, porque solo hay 2 tipos de personas en el planeta: las personas que quieren hacer el bien, quieren hacerlo aunque no lo logran siempre, pero hay otros que nunca quieren hacer el bien, siempre el mal, están inclinados al mal. Este hombre que medita en la palabra de Dios y tiene en ella su delicia, no dice que la lee o que la memoriza y que la recita, dice que la medita. Es como un árbol plantado a la orilla de un río o junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así que David no fue ese hombre que nunca falló mucho, y la Biblia registra sus errores, sus grandes metidas de patas, porque la Biblia es un libro completísimo. La Biblia no omite los errores de nadie. Por eso cuando dice que Cristo nunca falló y nunca pecó, es porque así fue. Porque de los otros hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia, todos está el registro de que en algún momento le fallaron, porque es la realidad. No importa cuánto usted y yo tengamos el deseo de no desagradar a Dios en nada, siempre lo hacemos en algo. Lo triste es que todavía hay tantos cristianos que, como no matan, como no estafan, como no roban, como no hacen grandes pecados, pero al final mentir es pecado, ser chismoso es pecado, no darle al Señor lo que es del Señor es pecado, si la Biblia dice que haya que dárselo. No hay tal cosa como pecados pequeños y pecados grandes. Pero indudablemente, y hablando de David, a pesar de que él tuvo fallas garrafales, tuvo un proceso de transformación a lo largo de su vida, que con el tiempo empezamos a ver esa madurez, esos cambios interiores que empiezan a manifestarse exteriormente, porque nunca es al revés, nada de afuera limpia o contamina lo de adentro, y lo tenemos siendo registrado como un hombre conforme al corazón de Dios, y lo tenemos registrado como David, el que sirvió a los propósitos de Dios en su propia generación. Pero David amaba a Dios,
y le falló a Dios que tanto amaba. Tuvo derrotas, muchas victorias, matador de gigantes, era como su especialidad matar gigantes. Y este hombre escribe en el Salmo 1 esta frase tan bella: sino que en las palabras de Dios, en la ley del Señor, que para la época de David se refería a los 5 libros del Pentateuco y a los libros proféticos. Los poéticos no existían todavía. A esa ley que existía en ese momento, David decía que el hombre que hiciera de esa palabra que tenían en ese momento su delicia y meditar en ella de día y de noche, iba a tener un estilo de vida que lo puedo resumir en una palabra, que es la palabra una vida exitosa. O dígame cómo podría resumir usted en una palabra que esta persona da su fruto a su tiempo, nunca se seca, nunca se caen sus hojas y todo lo que hace prospera. Debe de haber otra palabra que defina este concepto. Yo estoy pensando en una que hoy es idolatrada, y es la palabra éxito. Tristemente, los elementos y los valores que el mundo emplea para decidir qué es éxito y qué es exitoso distan mucho del verdadero éxito o de la verdadera prosperidad. Interesantemente, este principio que dice David, aunque en el Salmo él lo escribe por inspiración del Espíritu Santo, es una idea, un estilo, una filosofía de vida que está desde los inicios del ser humano y que viene a ser como un hilo conductor que lo vas a ver a través de la historia, a través de las diferentes dispensaciones de la historia bíblica hasta el día de hoy. Vamos a poder darle una mirada en su casa rápidamente, que este principio del Salmo 1, del versículo 1 al 3, aparece de manera incluso más ampliada en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice, el Señor le dice a su pueblo, aquí este es el asunto, solo hay 2 caminos. Este camino, que es guardar mi palabra, obedecer mi palabra, guardar mis mandamientos, si ustedes lo hacen, estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Y da una lista extraordinaria de esas bendiciones que Dios promete. ¿Para quién? Para el hombre que hace, como luego diría David, la palabra del Señor su delicia, y que se convierte en su meditación, no solo en su lectura o memorización, que es importante, sino en la meditación. Meditar es sencillamente, después de haber leído la palabra o cualquier texto, sentarme a hablarme a mí mismo sobre lo que acabo de aprender o lo que acabo de leer en la Biblia. Es lo más parecido a lo que hace el animal rumiante, que come y come un montón de kilos de pasto y luego se echa, devuelve y rumea para extraerle la mayor riqueza nutritiva al pasto. Por eso vemos el ganado rumiante, normalmente vacas y toros, que comen y luego se echan, y usted los ve como que se estuvieran comiendo chicle. Jalan para acá, jalan para allá y vuelven. Meditar es, luego de haber, en el caso de la Biblia, después de haber leído unos versos o escucharlos, sentarme e interiorizar aquello y empezar a reflexionar, a rumiar, que es ahí donde muchos de repente estamos teniendo problemas. La leemos, pero como dice el mismo Santiago, nos fijamos en la palabra como quien se fija en el espejo. Normalmente la mayoría de gente en el espejo lo que hacemos es una media mirada para acomodar la cana, para acomodar el colocho, la crestita y ya. Pero la palabra de Dios no podemos verla así, tiene que ser algo que se lee, que se oye y que se medita para poder entonces practicarla. Ahí mismo el Señor promete que el tal vendrán sobre él. No es algo que usted persigue, no es algo que tendrás que pactar o comprar o ofrendar para recibirlo. Dice que vendrán sobre ti, caerán sobre ti. Y habla de bendiciones materiales, familiares, matrimoniales, físicas, mentales.
habla hasta de los viajes. Cuando sales te irá bien cuando llegues. No importa si estás viviendo en Nueva York o si estás viviendo en el Bajo de Tirimbina. Habla del campo. Serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Va a ser bendita tu casa, hasta tu alacena, la mesa donde preparan el pan. Cuando antes todo el mundo tenía que producir su pan, no existían las musmani ni nada de eso. Pero inmediatamente cambia y dice: pero si ustedes desobedecen y me dan la espalda, etcétera, etcétera, estas maldiciones también vendrán. Y entonces cuando usted la lee es lo contrario a la primera lista. Así que el principio, desde antes, pero empezamos a ver esa realidad. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 7, para los que anotan, puede llegar a su casa, es en ese versículo donde le dice el Señor a Josué, es aquel versículo famoso: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero en el 7 habla precisamente de eso: no te apartes de mi palabra, ni a derecha, ni a izquierda, que sea tu estrella del norte, que sea tu guía, no te apartes, no te desvíes, para que te vaya bien. La Nueva Versión Internacional creo que sí utiliza la palabra y tengas éxito. Dicho esto, la bendición del Señor, la prosperidad del Señor, tenemos que, y voy a sacar unos minutitos para hacer ese contraste. Tristemente en este mundo ser exitoso, mucha gente se siente exitosa por el carro que maneja, aunque ya estén a punto de quitárselo. Tal vez sí, tal vez no. La casa donde viven, el barrio donde vivo, el grado académico que tengo, la universidad donde voy. Y tristemente, esta vergüenza, hay gente que siente que no voy a ir a esa iglesilla porque esa no me da estatus. Voy a ir a aquella, nadie me conoce, pero ahí me voy. ¿A dónde va usted? A tal lado. Porque ya hasta donde usted se congregue y quien sea el pastor de esa iglesia, hay gente que se siente exitosa por ir ahí. Hay algunos que se sienten exitosos por estar afiliados a un partido político o a un equipo de fútbol. Y no niego que estas cosas materiales sean parte de la prosperidad y del éxito en un individuo. Pero cuando la Biblia habla, y el mes pasado que hablé sobre sanidad divina y los milagros, les dije que cuando el Señor en su palabra habla de salud o de prosperidad o de éxito, está pensando en términos totales, integrales, donde el tema no es solamente tener plata. Para mí, la gente más miserable es aquella que solo tiene plata, que puede comprarse una cama de 3 millones de pesos, pero padece insomnio, porque aunque tiene plata para comprar cama, no hay plata que pueda hacer que duerma en paz y así se levante. No hay cosa más rica que dormir bien, de vez en cuando un recadillo y hasta echar babita. Conciencia tranquila, conciencia en paz, dormir bien. Eso es ser próspero. Cuando nosotros permitimos que el materialismo sea el regulador de nuestra conciencia, de nuestra conducta, pensaremos que el carro, que la casa, que los lugares donde me hospedo son los que me dan la caché de éxito o prosperidad. Podría ser cierto o podría ser sencillamente, como dijo Maquiavelo hace casi 600 años. Muy pocos saben quién soy yo, la mayoría solo saben lo que aparento ser. Claro que la prosperidad es material, pero cuando le escribe Juan a la amada, le dice, su iglesia que él amaba, decía: amada, amado, yo deseo que tú seas prosperado, tengas éxito en todas las cosas. Pero así como prospera tu alma y tengas salud. Ahí está la
vida de salud integral, lo material, lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo mental. Cuando yo me desvivo y pienso que es lo material lo que a mí me define como persona exitosa y próspera, que por favor no me malinterprete, ¿a quién no le gusta vestir bien, comer bien, pasear bien? ¿A quién no le gusta manejar un buen carro, buena casa? ¿A quién no le gusta que sus hijos puedan recibir educación? Y por qué no, si se puede, que sea privada, bendito sea el Señor, las mejores universidades. Y todos nosotros, padres comunes y normales, hicimos sacrificios incluso para que nuestros hijos tuvieran la mejor educación académica. Porque hay 3 preguntas que todo ser humano, y para que no oigan los jóvenes y los que están creando hijos, deben de hacerse ya. Número 1, ¿de qué voy a vivir? Y eso significa el trabajo que vas a tener. ¿De qué voy a vivir? Número 2, ¿con quién voy a vivir? Eso significa con quién se va a casar. Y número 3, ¿para quién voy a vivir? Cuando alguien asume estas 3 preguntas de la vida tan sencillas y funciona en virtud de esa, entonces va a buscar hasta donde le sea posible garantizarse de un trabajo que le genere la manera de vivir él y su esposa, y va a escoger mejor a la esposa o al esposo, porque eso puede ser la mejor bendición o la peor desgracia suya o mía, y obviamente va a decidir vivir para Dios. Y ahí empezamos a asegurarnos el éxito, o empezamos a asegurarnos la prosperidad integral que habla la Biblia. Así es que quienes hablan no es ningún malinchista ni ningún tonto. El Señor no está en contra de que usted haga capital. La Biblia dice que Él está a favor y da inteligencia y sabiduría para crear riqueza. Lo que tenemos que cuidar es que esta no nos vuelva ciegos. Podríamos tener plata para comprar un hospital, como hay una película que nunca recuerdo el nombre, de este negrito Freeman y este otro viejo, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Me encantan esos 2 artistas. Vean esa película. Tenía un hospital, pero no pudo comprar la cura para el cáncer y murió de cáncer. Usted puede tener la plata que quiera, hermano, pero hay cosas en esta vida que ni siquiera con Visa se pueden comprar, para contradecir el anuncio de la tarjeta de crédito Visa, porque tienen que ver con la prosperidad y la bendición del Señor, que no añade aflicción con ella. El hombre que hace de la palabra de Dios su delicia, y esa es la clave en David. Más allá de su humanidad y de sus errores y sus metidas de patas, David amaba la casa de Dios, amaba la palabra de Dios, y él quería construirle al Señor un templo que hasta ese momento solo había sido de tela en los tabernáculos y luego de madera de cedro. Y David compró un lote, se lo quisieron regalar y dijo: no, este lote va a ser para la casa de Dios, y yo no voy a ofrecerle a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Dígame cuánto vale y yo lo pago. O sea, no me gusta saludar con sombrero ajeno. Y David llegó a tener unos capitales enormes. Y de pronto el Señor le manda a decir por medio del profeta Natán: usted a mí no me va a construir su casa, me la va a construir su hijo Salomón. Usted no, porque usted ha sido un hombre sanguinario, hubo un propósito de guerras y mucha sangre corre por tus venas. David, como hombre obediente, ya era un anciano, cuando eso, no hay problema. Y dice que de su propio tesoro, de su propio peculio, de una cantidad en oro y piedras preciosas, un ofrendón para construir aquel templo maravilloso. Por eso es que él en reiteradas ocasiones en los salmos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ella. Él no se molestaba porque alguien le preguntara por qué no vino al culto. Para él era una delicia la casa de Dios, y para él era una delicia la palabra de Dios.
Falló, sí, como usted. Falló, sí, como yo. Falló, sí, como todos fallaron, excepto Jesucristo fue el único que nunca pecó. Nunca, a pesar de haber sido tentado en algunos tipos de tentación propia de quien Él era. Pero para Él Dios y su palabra era algo delicioso. No es una contradicción. El apóstol Pablo nos da un atisbo sobre ese misterio, y Pablo, cuando le escribe a los romanos allá en el capítulo 7, dice: porque yo el bien que quiero hacer no hago, sino que el mal que no quiero hacer ese hago, porque el mal está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está un hombre abierto, sincero, que reconoce que aunque él es el coloso en todo el Nuevo Testamento después de Cristo, dicen: señores, hay una lucha en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, porque con mi mente quiero ser el mejor apóstol, el mejor cristiano, y yo lo tomo para mí. Créanme, yo quiero ser el mejor hombre, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor pastor, el mejor cristiano que haya en este mundo, para la gloria y la honra del Señor. Pero hermanos, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero no lo logro siempre. No soy un degenerado ni un corrupto, y eso es lo que significa el Salmo 1. Dichoso el hombre. En el hebreo significa la palabra barak, que significa bendecido. Dichoso el hombre, feliz el hombre. En el Nuevo Testamento, Jesucristo en el capítulo 5 de San Mateo hace 8 bienaventuranzas que empiezan en griego la palabra makarios, que significa dichoso, feliz el hombre, afortunado el hombre y la mujer. Volviendo al Salmo 1, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha andado en camino de malos. Anduve por ese camino y me sentí en esos lugares antes de conocer a Cristo. Después de conocer a Cristo, no he logrado, hermano, todavía, por más que me esfuerce, no he logrado sudar agua bendita. Me imagino que usted tampoco. Ni sudar ni otras cosas. 2. No he andado en consejo de malos ni en silla de malvados, porque evito con respeto cualquier persona comulgar que denigre a Dios o su bendita palabra. No tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que significa: no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. David, su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y él no andaba. Era en cierto modo exclusivo. No me malinterpreten. ¿Cuál es la única manera de ganarnos al mundo para Cristo? Hablándoles a Cristo. En la oración intercesora de San Juan 17, Jesucristo dice: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Así como Dios me dio una misión, Jesucristo dice: la misión que tú me diste, yo se las di a ellos. Es ser luz en las tinieblas. No es revolvernos de tal manera que después uno no sabe quién era el malo y quién era el hermano. Porque dime con quién andas y te diré que fumas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo dice la Biblia. ¿Y está usted de acuerdo, sí o no? Y si no está de acuerdo, sorry. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y también dice en el libro de Proverbios, Salomón, el hijo de David: el que anda con sabios se vuelve sabio, y el que anda con necios, que es tontos, se hace tonto. Lo malo se pega. Por eso decía en una entrevista muy linda Cristiano Ronaldo, un extraordinario jugador de fútbol. Todavía ya está viejo y todo el mundo lo quiere contratar. Ronaldo dice, él es muy repugnante, dice: pero es que cuando uno es tan bueno, a mí me pasó así, Johnny. Él dice: yo no le doy consejos a nadie, hablando de los jugadores nuevos en su selección en Portugal y en las ligas menores de sus grandes equipos que estuvo. Yo no le doy consejos a nadie, yo solo doy ejemplos. Soy el primero en llegar a los entrenamientos
se van todos y yo me sigo entrenando. No doy consejos, doy ejemplos. Mate vos, un hombre como ese. Así es que, hermanos y hermanas, para empezar a terminar, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No quiere decir que ese tipo de hombre o mujer no va a tener errores, fallas, fracasos. David los tuvo. Pero cuando la Biblia dice, ya en el ocaso de la vida de David, precisamente Lucas, porque no fue Samuel ni David el que escribió de él mismo eso, que era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque el corazón suyo y el mío puede llegar a tener una transformación tan grande solamente y cuando a partir de que nuestra delicia sea la palabra de Dios y no la prosperidad per se. Que ese es el problema hoy. Cuando la prosperidad o el éxito, que no es pecado, hermano, ni ser exitoso ni ser próspero es un pecado, no es algo que usted tiene que avergonzarse, más bien invite. Lo que le estoy tratando de decir, mi amado hermano y hermana, es que para nosotros no debiera ser ni el éxito ni la prosperidad un fin en sí mismo, una meta en sí mismo. Eso va a venir como resultado. Dice, estas bendiciones vendrán sobre ti. Habla de un montón de huilas. Claro, yo sé que la mayoría de ustedes, mis amados bienaventurados, no tienen muchos niños porque los evitan. El otro día una hermana muy linda, tiene 4 hijos jovencitica, le digo, hermana, bendito sea Dios, ¿cuántos huilas son? Me dice, 4 o 5, le doy. Y me dice, y el rancho ardiendo, válgame. Ya hoy, ¿saben ustedes, hermanos, que en los últimos 2 años en Costa Rica bajó 35,000 menos nacimientos? La tasa de natalidad en Costa Rica está muy, no sé cómo se está manejando. Eso va a significar una sociedad de gente muy adulta y tendremos que empezar a llamar, como algunos países, como Canadá, por ejemplo, que algunos países ya les dan para que vayan familias completas a estar allá y a parir huilas, ojalá, canadienses. Y así están algunos países de Europa. Pero la Biblia es que en los tiempos bíblicos tener muchos hijos era una bendición, era una señal de prosperidad. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos. Eran 8 lanzas las que cabían en la aljaba. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos. Tener muchos hijos. Y la bendición de Dios iba por ahí. Muchos hijos eran muchos empleados, preferiblemente si eran varones. ¿Sí? La prosperidad en la Biblia va más allá de money, que lo incluye. La prosperidad en la Biblia, mi querido hermano y hermana, es acostarse en paz, dormir así y levantarse así. Me enfermo, claro que me tengo que enfermar y de algo voy a morirme. Pero como mi delicia no es ni la salud física, que es bueno tenerla y hay que cuidar la salud, como mi delicia no es el carro, como mi delicia no es el tipo de casa, ni mi delicia es el Señor y su bendita palabra, estas bendiciones vendrán sobre ti. Ahora, hermano, eso no quiere decir que tenemos que cruzarnos del brazo porque del cielo no cae nada. Me dijo un día un pastor, hermano Arturo, él hablaba en contra de la planificación familiar y hablaba de tener muchos huilas. Dice, hermano, usted tiene que creer. Yo estaba muy joven, por eso no le hice caso, pues yo tan tonto no era. Cada chiquillo que nace trae un melcochón debajo del brazo y ninguno de los 3 traía, pero ni una quesadilla. Del cielo no cae nada, hermano. Hay que trabajar y hay que pulsearla. De mis 43 años de ser pastor de esta iglesia, más de la mitad fui un pastor bivocacional, pulseándola, echando para adelante. Me echaron, me cortaban el rabo, tenía que ir a buscar brete, me trataban mal y venía y tenía que predicar 6 veces a la semana o 5. Yo les puedo decir a ustedes, hermanos, que Dios, para bendecirte y prosperarte, ni siquiera necesita que tú tengas trabajo. Porque si usted se quedara sin trabajito y no puede traer los medios, no os asustéis, que literalmente, no en forma de pájaro, en forma de seres humanos, no te falte nada durante ese tiempo.
Porque Dios, para prosperarlo a usted, ni lo necesita a usted, ni me necesita a mí, ni necesita mi carrera intelectual, ni mi puesto de trabajo, que es muy importante. Pero estas bendiciones, las verdaderas bendiciones, vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán cuando la palabra de Dios sea tu delicia. Esta expresión delicia me encanta. Es que hay cosas que para mí yo puedo vivir sin comerlas, pero hay unas infaltables para mí, son deliciosas. Es que qué rico, hermano. Por ejemplo, no me malinterpreten, para mí un chile relleno, mal hecho, bien hecho, la mayoría de las veces le saco lo del centro y me lo como, porque para mí eso es una delicia. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Un buen chicharrón de esos que le sube a uno hasta que corre la raza por acá, es una delicia. Esa es la palabra que usa aquí David. El hombre que hace de su palabra una delicia. Vean qué interesante. David, una de sus grandes metidas de patas fue que literalmente conspiró para matar al esposo de Betsabé, a nuestro hermano Urías, que de Dios goce. Cometió adulterio con ella y hubo un embarazo. Aquello fue un desastre, ustedes conocen la historia. Y David se arrepintió. Ayunó y oró durante una semana porque el niño nació enfermito. Y ayunó y oró para que el niño no muriera, y el niño murió. Ese día se levantó, cuando le dieron la noticia, se bañó, se rasturó, se volvió a vestir de rey porque se vistió como un indigente para humillarse ante Dios. Tenía la esperanza de que Dios le sanara al chiquito, que nada tenía que ver en el tema. Se fue para la casa de Dios a adorar a Dios. Oigan el orden. Regresó a la casa y le dice Betsy. Seguro si le decía el diminutivo de Betsabé, tiene que ser Betsy. Betsy. Todavía de luto la hermanita, y dice que se allegó a ella. Primero Dios, adorar a Dios, vino su esposa. La gente le dijo: David, no te entendemos, qué persona más rara es usted. Cuando su hijo estaba ahí moribundo, usted todo triste y deprimido, y ni se bañaba ni nada. Y ahora que el Willa murió, se baña y se rasura, se pasó la Paco Rabanne o la Skin Racer, se fue para el culto, vino, adoró a Dios, y ahora la vieja embarazada, un pulso tenía ese David que daba miedo. Oigan esto. Y David dijo: sí, es que cuando el niño estaba vivo había la esperanza de que el Señor me lo sanara, pero ahora se murió. Yo no puedo ir donde él, ni él puede ir donde mí. Eso es cuando la palabra de Dios echa raíces en el corazón de una persona, porque la considera su delicia. Es que, hermanos amados, la palabra de Dios será nuestra delicia, y es una manera muy fácil de comprobarla, cuando acercarnos a su palabra para nosotros es algo especial, sublime y delicioso. Del mismo modo que una comida. Hay comidas que yo las acompaño con bebidas, tiene que ser comidas con esas. Por ejemplo, yo no soy de gaseosas, pero hay dos comidas que yo solo las como con Coca-Cola, que el Señor me perdone, que es la lasaña y la carne en salsa. Tiene que haber Coca-Cola. Vea que varas más raras. Para mí eso es delicioso. Usted me puede servir lo que quiera, no, Coca-Cola con lasaña, tiene que ser Coca-Cola, y con carne en salsa tiene que ser Coca-Cola. Después puedo durar 2 años sin tomar Coca-Cola, solo con esas comidas. Para mí es delicioso. Los tamales son deliciosos. Esta es la palabra que quiero enfatizar, que tu palabra sea mi delicia. Es que cuando para uno, cuando algo es delicioso, paga por ello. Y aunque esté abusando el precio, yo lo pago. Y cuando pruebo algo nuevo y me encanta y se convierte en algo delicioso para mí, yo lo procuro. La palabra de Dios será nuestra delicia cuando para usted y para mí no podamos vivir sin ella. La palabra de Dios va a ser nuestra delicia cuando para usted y para mí es lo más importante: oír, leer, meditar, reflexionar y sobre todo aplicarla, practicarla. Ahora David tiene un hijo que se llama Salomón, y David lo mandó a llamar. Usted puede encontrar esta historia en Primera de Reyes capítulo 2 y capítulo 3.
David manda a llamar a Salomón porque está a punto de morir y le dice: hijo mío, estoy en el momento donde todos los hombres les toca ir, voy a morirme, pero antes de morirme quiero decirle las cosas, lo que todo padre quiere dejarle a un hijo. Anita y yo siempre quisimos darle a nuestros hijos la mejor herencia que les hemos dado, es su educación académica, los 5 profesionales, bachilleres o licenciaturas. Gracias al Señor, eso nos da satisfacción. Pero la mejor herencia es la herencia bíblica, el temor a Dios, que no significa ser inmaculado, el respeto por la palabra de Dios, por la obra de Dios. Eso es un tesoro muy grande. Cuando una persona está a punto de morirse y el Señor le da ese tiempo, quiere hablar con su familia, quiere hablar con sus hijos, quiere que lo escuchen. Las propiedades que uno tenga no tienen sentido, ni las ha arreglado, y no importan, porque me voy a morir, voy a estar con Jesucristo, necesito darle el mayor legado, mi último consejo. Y ese fue el último consejo de David para el rey Salomón: hijo mío, respete a Dios y ten temor de Dios, ámalo, ama su palabra y no te apartes de ella para que seas prosperado. David no inventó a eso. Ya les dije, desde Deuteronomio, Josué, él, Jesús lo repite, Mateo 5 en 8 oportunidades. ¿Quiénes son los dichosos? Recuerdan: dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los que tienen misericordia porque serán y alcanzarán misericordia, dichosos los que tienen espíritu de pobre o pobre de espíritu, porque ellos serán saciados. Mira, hermano, cualquier rey le hubiera dicho a su hijo que va a ser rey por sucesión: mira, hombre, después lo hizo, hombre, tenés que invertir mucho dinero, y como Saúl lo hizo, yo no, métale impuestos al pueblo para comprar armas y hacer una Jerusalén rodeada de muros el doble más altos, y contrate asesinos o mercenarios, les llaman hoy, para que te protejan, porque esto es un asunto que yo como papá después le dijo: tienes que cuídate de aquella familia, cuídate de aquella rata Simei que me maldijo con una maldición groserísima. Le habló claro a dónde estaba, pero lo primero que le dijo fue: esta es la mejor inversión de tu vida para que seas un rey con todas las de ley. Ama al Señor, sírvelo, haz de su palabra lo mejor para ti, no te apartes, para que seas prosperado. David murió con una muchacha virgen, la más hermosa de Israel. Hicieron algo así como un Miss Israel. Así que estos concursos de belleza de mujeres son desde hace 6,000 años. Trajeron a todas las mujeres más bellas de Israel, las vírgenes, y la más guapa. Le dijeron: usted, su trabajo es que este viejillo nunca tenga frío, caliéntelo. ¿Qué manera? Así murió el viejo. Es que David era una cosa linda. Ahí estaba el viejillo, parecía como un caracol, y la muchacha lo cuidaba y le abrazaba los piecitos, y así murió el hermano, pero no sin antes darle el mejor regalo que un padre puede darle a un hijo, además de lo material. Esa noche muere David, y una noche después Salomón se casa por estrategia con la hija del faraón de Egipto, la Sunamita, que él se enamoró de ella, su primera esposa registrada. Recuerden que tuvo más de 900 esposas y más o menos 1,000 concubinas, algo así como mucha plata para mantener 2,000 viejas, más o menos. Salomón, pero eso fue en el tiempo. Salomón esa noche tiene un sueño, días después, y en el sueño se le presenta a Dios. Ya él es rey, papá ha muerto, y Dios le dice: pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. El subconsciente y hasta el inconsciente de Salomón había sido afectado por el ejemplo y las enseñanzas de su padre, y hasta en sueños Salomón le dice al Señor: Señor, solo te pido que me des sabiduría y conocimiento para guiar a tu pueblo. Y dice que el Señor como que se sorprendió y le dije: hijo, te voy a dar
lo que me pediste, sabiduría y conocimiento. Pero te voy a dar lo que no me pediste, y cualquiera, entre líneas, cualquiera me hubiera pedido. Yo hubiera esperado que lo pidiera: la cabeza de tus enemigos, riquezas y fama. Te voy a dar lo que no me pediste. Recuerdan, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y no habrá, dijo Dios, un hombre ni antes ni después de ti tan sabio y tan rico y poderoso como tú. Yo no voy a resaltar aquí a Salomón. Para Salomón puedo tener un sermón otro día, biográfico, pero voy a exaltar de un estafeto que David quiere darle a su hijo Salomón. Y es: quiero y te aconsejo, si quieres ser prosperado en esta vida, hermano y hermana, hagamos del Señor y de su bendita palabra nuestra mayor delicia. Las cosas del mundo y el pecado es deleitoso, pero efímero y pasajero. Y no lo digo yo, lo dice Santiago: los deleites efímeros del pecado, o sea, son deleites. Pero hermanos amados, estas bendiciones vendrán sobre ti. El hombre y la mujer que hacen de la palabra de Dios su delicia y no se apartan de ella ni a derecha ni a izquierda, se van a parecer a un roble. Ahora andaba en Guanacaste y abracé un guayacán. Serán como un guayacán sembrado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, su hoja nunca cae. ¿Qué es lo que menos necesita un árbol a la orilla de un río? Agua. ¿Qué es lo que más necesita un árbol sembrado en el desierto? Agua. A menos que sea un árbol de acacia, pero también tienen que profundizar mucho. En el contexto de la escritura, en una cultura oriental 100%, Medio Oriente, la mayoría de la gente tenía que luchar por el agua, cosa que estamos viviendo en Centroamérica y en México. Problemas muy serios de agua. Pero un cristiano que hace del Dios su delicia y su palabra, va a estar tan confiado que lo que menos le va a pasar es secarse y ser estéril o infructífero. Y termina: todo, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. También materialmente. Prosperidad es paz. Prosperidad es salud mental. Prosperidad es comer bien y que no lo esté devolviendo 10 minutos después. Prosperidad es la bendición y la presencia de Dios en nuestras vidas. Hagamos de la Biblia y de su palabra nuestra máxima autoridad. Que sea nuestra mayor delicia. Que las cosas del mundo pasan y son inciertas. Merece la pena volvernos al Señor hoy y siempre. Amén y amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa hambre. Vienen días, dice el profeta, que vienen días de hambre y de sed. Pero no hambre y sed de pan y de agua, sino de hambre y sed por su palabra. Pidámosle a Dios hambre, apetito por su palabra. Señor, quiero ser no un muerto de hambre, no, un hambriento. Un hambriento de tu palabra. Que ni un solo día de mi vida pase sin que yo de alguna manera tomara en cuenta tu palabra en mi vida. Para leerla, para oírla, para reflexionarla, para practicarla, para seguirla. Por eso en uno de los sermones de septiembre va a ser el consejo de Dios y su bendita palabra. Pidámosle al Señor, así tan sencillo: quiero pedirte hambre y sed por tu palabra. Que se me despierte un hambre, una sed de tu palabra. Porque hermanos, ¿cómo estamos llenándonos de
de comida chatarra. Las redes sociales. 4 o 5 horas diarias. Increíble que un ser humano. Para mí, eso nos va a llegar a convertir en cuerpos sin alma. Tontos de masa. Yo no hablo en contra de las redes sociales, pero estoy viendo el efecto. Un día de estos a un niño que no tiene ni 2 años, lo vi con un teléfono celular. Oiga, hermano, así por vacilar se lo intenté quitar, por dicha que no tenía dientes. Miras qué mocoso más bravo. Y dije, Dios mío. El otro día escuché de una línea filosófica de crianza de hijos que se llama crianza de hijos en positivo. Ya empecé a estudiar y es todo contrario a lo que dice la Biblia. Ayer tuve el honor de predicar un sermón en el cumpleaños del hermano Daniel Waldron, que cumplía 90 años de edad y está el viejo como coco. Él me considera su pastor. Dentro de las anécdotas lindas de Daniel, cuando yo me convertí a Cristo hace 45 años, él era el evangelista, el primer evangelista que yo escuché en la iglesia donde me convertí. 2 años después, que ya yo soy pastor, lo invito para que él predique en nuestra iglesia. A propósito, me desbarató el micrófono Shure mío, porque predicó sobre la pesca milagrosa y agarró el micrófono a tirarlo como si fuera la cuerda de pescar y no calculó y me los barató todo. Un SM58, ustedes saben que ese micrófono solo lo uso yo, Carlín, Julio Iglesias, y un día eso me di cuenta que Billy Joel también me los barató. Terminé siendo pastor de él aquí en la iglesia y de sus hijos, y me dieron el honor de ir a su cumpleaños 90. Y lo que más me llenó y me cautivó fue cuando su hijo mayor, Daniel, pasó y dijo unas palabras y le dijo: Waldron, quiero darle gracias por las fajiadas que usted me dio. Pero hermanos, dice, papá y mamá, una santa, una mujer de Dios, doña Inés, ella está con Jesucristo. Primero nos explicaba por qué las hincha. Por esto y por esto lo voy a tener que disciplinar. Y papá, gracias por esos fajazos. Y hasta los contaba, dice. Me agradó ver eso. Hoy hay una tendencia, tristemente, en algunos medios cristianos, como siempre. Mucha gente cree que si todo el mundo lo dice es que está bien. Voz populi, voz Dei, eso es antibíblico. Voz del pueblo, voz de Dios, no es bíblico. Criarlos en positivo es precisamente eso que dice la Biblia, que nos quiere prevenir a nosotros. La Biblia es el libro más extraordinario, por eso hay que amarlo y convertirlo en nuestra delicia. El hijo malcriado es una vergüenza de sus papás. Yo me he asomado de chiquito y me da una trompada y el papá y la mamá, ay, la primera vez que lo hagan, pues, primera vez que se lo hace un pastor seguro. El hijo malcriado avergonzará a sus padres. Pastor Arturo, usted está predicando que hay que volarle fuerte. No, en Costa Rica no hay que cuidarse si usted habla mal de un perro, de un gato. Ahorita yo creo que en Costa Rica va a llegar el punto donde Wright y Baigón van a tener que ver qué hacen, porque hasta matar el Aedes aegypti va uno preso. No, yo no predico contra el maltrato animal. Siempre que tuve animales se me murieron de viejos, hubo que llevarlos a dormir, porque si los tengo los cuido. Pero escucha esto, hermano. Sécase la flor, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén. Pero un día puedo hablar de crianza de hijos, pero no en positivo ni en negativo, sino como lo dice la Biblia. Cantamos este himno tan bello que dice: cuán dulce es a mi ser tus palabras. Salmo 119.
está dedicado a la palabra de Dios. Salmo 19, dedicado al poder de la palabra de Dios. Es como la miel que emana del panal. Es el único alimento que nunca se pudre, la miel del panal. Amén. Nunca se pudre la miel. Se han encontrado miel en los sarcófagos de los faraones en estado petrificado. Se les hace un proceso y saben igual que hace 5,000 años, porque así es la palabra del Señor, más dulce que la miel.